Es Nochebuena. Toda la casa se encuentra iluminada por las luces festivas y ambientada con suaves canciones de villancicos. Un hermoso árbol de Navidad reposa pegado al medio de la pared, como el espectáculo central de la sala de estar, con sus luces titilantes y sus rojas esferas que reflejan, a lo lejos, el comedor, donde Luis está sentado en la cabecera, al lado de su única acompañante. 3 platos están dispuestos para la gran cena. Uno posicionado donde se encuentra sentado Luis, mientras los otros 2 están a su izquierda y a su derecha. Pero solo uno de ellos contiene parte del banquete. Siempre amé la cena de Navidad, Le explica Luis a su acompañante. desde que era muy pequeño, cuando lo pasaba junto con mis padres, mis hermanos y mis tíos. Incluso en algunas Navidades se unían los vecinos para compartir con nosotros. En fin, el comedor nunca estaba vacío, de hecho a veces nos faltaba espacio con tanta gente. Pero la mesa no solo estaba repleta de personas, no, también había una cantidad de alimentos de todo tipo y para todos los gustos, un verdadero banquete, mucho más grande que el que tenemos ahora enfrente. Eran buenos años, llenos de la calidez que una fecha como esta debería tener. Pero los buenos momentos tienden a irse antes de que uno pueda percatarse de lo bueno que eran. Los vecinos se mudan, los tíos cambian de ciudad y los padres se divorcian. El tiempo va disolviendo en pequeños fragmentos los restos de una inocente felicidad juvenil para dar paso a la incertidumbre del devenir. Las navidades que siguieron, si bien no eran malas, no contenían el brillo de aquellos años dorados. Aunque no hay mal que por bien no venga, el progreso no puede ocurrir si uno se estanca en la comodidad del pasado. Terminé mis estudios y me mudé para formar mi propia vida fuera del nido familiar. Al principio fue horrible, deprimente estar solo yo, así que para las navidades volvía sin dudar a casa, para estar en compañía de mi madre y uno de mis hermanos, que todavía seguía en casa. A pesar de que ya no tenían el brillo del pasado, esas navidades eran mucho mejor que cenar comida rápida yo solo. Pero todo eso quedó atrás cuando conocí a la que sería la causante de mis alegrías, la que se volvería mi esposa y el amor de mi vida. Cuando conocí a Ámbar, no necesité a nadie más en el mundo. Podíamos estar los dos en un planeta vacío y no me importaría. Es por eso que cuando empezamos a vivir juntos, ya no era necesario volver a casa de mi familia para todas las navidades. ¿Para qué? No me importaba comer solo comida rápida para la cena de Nochebuena mientras fuera en compañía de ella. Por mucho tiempo ella fue la única luz que necesitaba en mi vida, la única estrella que guiaba mi rumbo, hasta que ambos fuimos bendecidos con el ser más brillante que nos hubiéramos imaginado alguna vez. El propósito de nuestra existencia cambió rotundamente cuando nació nuestra hija, Lucero. Desde ese momento ya no solo fueron 2 platos en nuestra mesa, sino 3. Habíamos agregado un pequeño platito de plástico. Es verdad lo que dicen, que una Navidad es mucho más bella cuando hay niños en casa. Con solo ver cómo mi niña disfrutaba de sus dulces favoritos, cómo se emocionaba al ir a buscar a Santa por el cielo y la alegría que se reflejaba en sus ojos cuando desenvolvía sus regalos de aquellos papeles coloridos, todo eso me devolvía a las alegrías de las Navidades de mi infancia. No importaba que no hubiera tanta gente en casa, tanta comida en la mesa o tantos regalos debajo del árbol. Solo con tener a mis 2 estrellas brillando a mi lado hacía que mis navidades fueran mucho más coloridas, mucho más cálidas y bellas como antes. Aún así, de repente me asaltaba el pensamiento de que sería agradable pasar la Navidad con toda la familia reunida, como antes. Y al parecer no era el único que pensaba así. Fácilmente pudo haberse considerado un milagro de Navidad lo que consiguió mi hermano, pues logró que nuestros padres se pusieran de acuerdo para pasar una Navidad juntos y así tener a todos sus nietos reunidos en un mismo lugar. Como mi hermano mayor y yo vivimos en ciudades bien apartadas uno del otro, es difícil coincidir para ir a visitar a alguno de nuestros padres en nuestra ciudad de origen, ya sea por la lejanía, por asuntos de trabajo u otras cosas.
Por eso no habíamos tenido la oportunidad de pasar una Navidad todos juntos. Y eso que Lucero ya tenía 4 años. Pero esa sí iba a ser la vez. Mi hermano organizó muy bien para que esa Navidad estuviéramos todos presentes en la casa de mamá. Incluso nuestro padre, que con mamá no se hablaban de hace años. Fue realmente hermoso, una velada como ninguna otra. No solo estaban mis papás y mis hermanos, sino que también vinieron tíos que no veía desde que era niño. Para la cena la mesa estaba repleta, apenas cabíamos todos y, como no, un banquete digno para la ocasión, con comida para los gustos de cada uno. Fue una noche de Navidad como las de mi infancia, llena de gente, llena de vida y felicidad. Y por supuesto no podía faltar el toque infantil. Aunque nosotros con mis hermanos no éramos ya los niños de la casa, ahora teníamos a nuestros hijos y sobrinos para ocupar ese puesto. Ellos le daban esa pincelada de inocencia que debe tener toda Navidad. El querer ver a Santa, esperar que traigan lo que escribieron en sus cartas y el brillo de sus ojos al ver los regalos debajo del árbol. Todo fue así de mágico, así de maravilloso. Fue todo tan perfecto que daba demasiada pena tener que irnos esa misma noche, pasada las 12. Lamentablemente me habían puesto turno en el trabajo para el 25, así que debía volver a casa esa misma noche para poder descansar, aunque sea unas 2 horas, e ir a trabajar. Ámbar quiso acompañarme en la vuelta para no dejarme solo, así que nos fuimos los 3. Por supuesto que a Lucero no le gustó la idea de devolvernos mientras se estaba divirtiendo con sus primos, aunque ya era evidente el sueño en su rostro. Le dijimos que era necesario irnos, pero con la promesa de que volveríamos para Año Nuevo. Así nos empezamos a despedir de esa perfecta noche. Besé a mi mamá, abracé a mi papá y a mis hermanos. Le di las gracias a mi hermano mayor por esa hermosa fiesta y él solo me respondió: nos vemos para Año Nuevo. Nos pusimos en marcha con Ámbar y Lucero de vuelta a la casa. Un viaje de 3 horas que estaba dispuesto a conducir yo solo, para que Ámbar descansara en el asiento trasero con la niña. No te preocupes, estoy bien para conducir y apuesto que tenemos la autopista solo para nosotros, le dije para que se quedara tranquila y pudiera dormir. Ella me dijo que igual la despertara para que condujera la última mitad del camino. Debía hacerle caso. Ya llevábamos casi 2 horas de viaje y empecé a sentir pesados los ojos. Quizás fue tantas emociones combinadas en una sola noche. Tal vez fueron esas 2 copas de vino que me servía aún sabiendo que debía conducir. Tal vez fue lo solitario y monótono de la ruta. Tal vez fue todo eso junto lo que causó que me durmiera solo unos segundos. Pero fue suficiente para desviarme de la vía y no ver el auto que venía en sentido contrario. Cuando abrí los ojos por las luces y el bocinazo, ya no había mucho que hacer. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba en la cama de ese hospital. No podía mover la cabeza hacia los lados, sentía todo el cuerpo entumecido. Escuchaba el ruido de las personas del hospital yendo de allá para acá, ayudando a los pacientes de esa noche. Necesitaba que alguien viniera y que me dijera que mi esposa y mi niña estaban bien. Pero cuando por fin se acercó un doctor a verme, me dijo lo que nunca hubiera querido escuchar en toda mi vida. Al parecer, cuando me percaté de que el auto venía de frente hacia nosotros, giré el manubrio haciendo una maniobra desesperada, lo que logró que no diera de frente con el otro auto, pero a cambio hizo que chocara de lleno con la parte trasera, donde iba Ámbar y Lucero durmiendo. El doctor me dijo que no había mucho que pudiera hacer, que a mi niña la intentaron revivir en el lugar, pero no volvió en sí, y mi esposa no alcanzó a llegar al hospital. Me dijo que lo sentía mucho, que hicieron todo lo posible y se fue para seguir ayudando a la gente que llegaba. Yo ya no escuchaba nada más. Todo el ruido de la sala había desaparecido. Al no poder mover la cabeza, solo veía los focos blancos en el techo del lugar. La luz era tan fuerte que me cegaba.
No podía ver ni escuchar a nadie. Estaba solo, perdido en medio de una fría ventisca en donde solo me quería morir. Se detuvo unos segundos para llorar, pues las lágrimas que había contenido mientras hablaba ahora brotaban incansablemente. Luchaban entre ellas para salir apresuradamente de su cuerpo. Luis se tapó el rostro con las palmas de sus manos para ocultar su vergüenza. No es necesario que te contengas conmigo, Luis. Le dijo su acompañante. Llorar es igual de importante como hablar de lo que te sucede. Así podrás aliviar todo ese peso que llevas en tus hombros. Luis se restregó sus hinchados ojos para secar el último resto de lágrimas que brotaban ahora con más calma. Tomó un sorbo de vino que aún le quedaba en su copa para aclarar su garganta y siguió. Pero ese es el asunto, ¿no? El hecho de que no he querido alivianar mis hombros. He vivido con la culpa estos últimos 2 años y así es como debe ser. Es por mi infantil fantasía y mi egoísta ambición de pasar una Navidad como cuando era niño, lo que me costó lo más preciado de mi vida. Si se supone que para mí ellas lo eran todo, ¿para qué viajar? ¿Por qué no mejor quedarse en casa y celebrar solo nosotros 3, sabiendo que tenía que trabajar temprano al día siguiente? No, aún así fuimos. Yo las llevé y peor aún, yo quise que se devolvieran conmigo porque no quería devolverme solo. Yo las maté. Por 2 años he vivido como se supone que debo vivir, sufriendo. Por 2 años no he parado de pensar en esa noche. La noche de Navidad ya no representa nada para mí, más que el recordatorio de lo miserable que soy por condenar a muerte a las personas que más amaba en el mundo. Esas 2 personas que le daban sentido a mi vida. Una vida que ya no vale nada porque ya no están, porque se perdieron en el camino que yo las obligué a seguir. ¿Y qué camino se supone que debo seguir yo ahora? Esa noche no quería quedarme solo y eso me condenó a vivir en soledad. Vivo para recordarlas, pero también para recordar mi crimen, porque no merezco acordarme de sus rostros sin tener presente que es por mi culpa que esos rostros ya no existen. La Navidad del año pasado me quedé en la oscuridad de mi cuarto, acostado, visualizando en mi mente el accidente una y otra vez, pensando en cómo fueron sus últimos momentos, intentando imaginar cuáles fueron sus últimos pensamientos. Pero nada vino a mi mente. Nunca podré saber cómo se sintieron en el fin de sus vidas, si sufrieron o no. La última Navidad, en mi cama, me torturaba a mí mismo pensando en que sí, que fue lo más doloroso para ellas, y mucho más doloroso porque sabían que yo las había condenado a morir. Su propio esposo y padre. No merezco su perdón. No merezco el perdón de nadie, menos de mí mismo. Sé que no lo merezco, pero aún así aquí estás. Te busqué porque ya no quiero sentirme así, ya no quiero sufrir más. Quiero dejar atrás este remordimiento que me ha carcomido la mente estos años y poder llegar a estar en paz conmigo mismo. Como dije, no he querido alivianar mis hombros de la culpa porque no me siento merecedor de eso. Pero aunque no lo merezca, aún así quiero dejar de sentirme culpable. ¿Crees que mi esposa y mi hija me perdonen por desear eso? ¿Crees que me perdonen por no querer sentirme más culpable de sus muertes? ¿Por no querer sufrir más? Luis, yo creo que es precisamente lo que hubiera querido Ámbar y Lucero, que llegaras a perdonarte a ti mismo. Le respondió. No pienses que te guardaron rencor en sus últimos momentos, porque dudo que sea verdad. Si ellas estuvieran acá, no les gustaría ver cómo te has herido todo este tiempo con la culpa. De hecho, se pondrían muy tristes. Luis, es un gran avance que hayas admitido que quieras dejar de sufrir. Ese es el primer paso para superar lo que sientes hoy. Se quedaron en silencio unos momentos. Lo que quedaba de comida en la mesa ya se había enfriado, pero seguía manteniendo la elegancia de un banquete de refinado salón. Luis contempló la belleza de su cena y esbozó una pequeña sonrisa. Gracias. En verdad necesitaba escuchar eso. Le comentó a su acompañante. ¿Puedes hacerme otro favor? Cualquier cosa que necesites, Luis.
Apaga modalidad asistente psicoemocional. Le pidió levantándose de su asiento y dirigiéndose con su silla al medio de la sala de su hogar. La inteligencia artificial, un artefacto cilíndrico que estaba encima de la mesa y que lo había acompañado en toda la cena, cambió su manera de hablar de una voz amable y calmada a una voz más seca que no denotaba ninguna expresión. Un tipo de voz estándar de los asistentes convencionales. Asistente psicoemocional apagado. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Sí. Llamar a emergencias, por favor. Solicitó Luis, que ahora está de pie arriba de su silla. Llamando a emergencias. ¿Hay alguien en...? Se escuchó un ruido seco junto al estruendo de una silla cayendo. Y el sufrimiento desapareció de esa sala. Los villancicos siguen sonando y las esferas de cristal del árbol empezaron a danzar luego del golpe de la silla con el piso. En una de esas rojas esferas se reflejan unos pies que imitan su baile. Primero a la izquierda, luego a la derecha, y así sucesivamente.